programa de Mejor Prevenir por Radio La Plata FM 90.9. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Melina? Muy bien, qué lindo día nos ha tocado. Un día hermoso, un poquito pesado por la humedad, pero... Se nos viene una tormentota. Y por suerte va a ser mañana. Ah, bueno, bien, zafamos. No cayó miércoles. Milagro. Venimos zafando con el tema de la lluvia. No, muy lindo el día. Sí. Muy primaveral. Sí. Y qué lindo programa tuvimos la semana pasada, Juan. ¿Has tenido repercusiones, me Sí, imagino? muy buenas. Las repercusiones y por lo novedoso también. Mucha gente, como yo, ignorábamos la cuestión de la telesalud. Y bueno, importantísimo. Y nos quedamos con muchas ganas de seguir preguntando otras cosas que, bueno, vamos a volver a tener a la gente del Hospital de Niños. Sí. Y lo interesante que es, ¿no?, poder comunicarse con toda la República Argentina para hacer un buen diagnóstico. Es algo... Sí. Y en el mundo también, para poder estudiar y consultar, es algo muy importante. Sí, la verdad que con mucha información a mano, digamos, rápidamente. No hay que esperar como en otras épocas tanto tiempo para hacer un diagnóstico y poder ayudar a un niño en problemas. Y lo más importante, no obligar a ese niño a que se desarraigue de su lugar, ¿no? Y a su familia, es fundamental. ¿Cuántas veces escuchamos la gente que viene de afuera, ya sea al Hospital de Niños, al Hospital San Martín, a hacer tratamientos que por ahí tienen que duran 2, 3, 4 meses y la familia quedarse en La Plata y bueno, y todo esto que vos decís, todo un desarraigo y un costo además importante para la gente, ¿no? Así es. Y se evita con esto, o se puede evitar con esto, siempre aclarando, como dijo el doctor el otro día, que no sea algo mucho más complicado como una cirugía, una cuestión más importante, pero los casos medianamente simples, entre comillas, que se pueden ayudar a través de estos diagnósticos por computación, por internet, vienen muy bien. Así, y hablando del Hospital de Niños, te voy a pasar una información, Juan, para que mañana te pegues una vuelta. Te cuento. Este jueves a las 17:30 horas se realizará una función de teatro de la obra Abstractas a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de La Plata, en Avenida 13, entre 48 y 49. El dinero recaudado se utilizará para renovar el parque de juegos de los consultorios externos del hospital, donde los nenes juegan mientras esperan a ser atendidos. La entrada es una monocontribución de 250 pesos que se adquiere por internet o presencialmente minutos antes de la función. Para más información podés escribir a academica@calp.org.ar. Muy bien, sí, la Fundación Ludovica, que siempre estamos ahí recibiendo información, gacetillas. Que siempre se mueven y siempre en pos de mejorar las condiciones y la atención del Hospital de Niños, hay que decirlo también, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, y hoy tenemos un tema interesante, que es el tema de las adicciones. Sí. Volvemos a nuestro tema. A hablar un poco de nuestro tema, con la invitación a una ONG que trabaja en este tema, y que en el próximo bloque vamos a tener a el invitado para que nos comente de qué se trata. Así es. ¿Querés que hablemos de un... o lo esperamos un poquito más? Vamos a esperar. Vamos a esperar un poquito más. Vamos a dejar suspenso, así que quédense para enterarse de lo que estamos hablando. Suspenso de una muy linda noticia. Así es. Bueno, hacemos una pequeña pausa, pero antes vamos a los teléfonos, a la forma de comunicarse. Así es, WhatsApp de la radio 221-669-4472. También puedes encontrarnos en nuestra página de Face e Instagram, Mejor Prevenir Radio. Y recordá que también tenemos nuestro canal de YouTube, donde vas a encontrar todos los programas de la temporada anterior y esta nueva temporada, Mejor Prevenir Radio también. Muy bien, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Blicker Trend Machine. Indumentaria femenina y masculina. Encontrá la nueva temporada de Ona Science y muchas cosas más. Blicker Trend Machine. Visítanos en calle 14 entre Cantilo y 472, Citibel.
Continuamos con Mejor Prevenir por Radio La Plata FM 90.9 y como te contamos, hoy vamos a charlar acerca de las adicciones y para eso hemos convocado a la institución Dial Hogar y para eso tenemos aquí a Jorge Stanga, que es su director, su coordinador. Ahora nos va a contar bien. Bueno, muy buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué es Dial Hogar? ¿Nos contás un poco? Bueno, básicamente Dialogar somos un equipo de profesionales que coordinamos un tratamiento ambulatorio, ¿sí? La coordinación sería en equipo. Tenemos un médico psiquiatra y después somos varios psicólogos que trabajamos en lo que es específicamente un tratamiento ambulatorio, ¿sí? Bien, ¿qué consistiría? ¿Qué significa ambulatorio? Bueno, ambulatorio significa que no es una internación, ¿sí? Que no es un dispositivo tipo lo que se llama hospital de día, sino que es un espacio abierto a los consultantes, donde la frecuencia es mucho menor a lo que es un hospital de día y donde el paciente no permanece en la institución, sino que va al lugar, realiza la terapia que tenga que realizar y se vuelve a su casa, ¿sí? Hace poquito, a propósito de esto de ambulatorio, investigamos un poco de dónde viene ambulatorio, que como psicólogos le damos mucha importancia al discurso, a las palabras. Bueno, de hecho, dialogar es un juego de palabras, es una invención. Y nos enteramos de que ambulatorio viene de ambulare, que significa caminar, ¿no? En ese sentido nos parece que ante una patología que muchas veces simbólicamente y a veces realmente pone de rodillas a un sujeto, la idea de un tratamiento ambulatorio es que justamente pueda volver a caminar o caminar de una manera no tóxica, ¿no? Bueno, para quienes no nos han seguido, no han visto la publicación o la publicidad de este programa, Dialogar se escribe con una H en el medio. A ver, ¿nos puedes contar ese juego de palabras? Bueno, justamente la H es como la marca distintiva del nombre que lleva este dispositivo ambulatorio, porque nuestro eslogan, digamos, es la H es muda, vos no. Con este juego semántico de que la H es muda, y a propósito de lo que significa una dicción, que justamente A es ausencia de, dicción es la capacidad humana de hablar con palabras. Entonces, lo que define y lo que caracteriza una adicción es justamente la imposibilidad de poner palabra hablada ante un padecimiento, ante un dolor, ¿no? Y aparece el tóxico hablando en lugar, en reemplazo de la palabra. Entonces, para nosotros la H es importante porque toda aquella mudez que esté del lado del síntoma, la idea sería, vía la palabra, reconducirla, aliviarlo y generar un bienestar ante una patología que justamente está sesgada por un malestar, ¿no? Está compuesto por, uno de los sentidos es el diálogo circulando en el hogar, dialogar, porque bueno, es un tratamiento que le da mucha importancia a la familia. Consideramos que es algo entre dos partes, que no es que es un sujeto que sale de la nada y que tiene un padecer, sino que muchas veces tiene que ver con un entramado familiar que le da funcionamiento y le da sentido al síntoma. Entonces, bueno, el abordaje es con el sujeto, es con la familia, es en grupo, y esa también es una de las cuestiones distintivas de dialogar. Trabaja con la familia. ¿Y cómo es ese formato? ¿Es en grupos de familia? ¿La familia se tiene individual? ¿De las dos formas? ¿Se encuentra con el paciente? Mira, dialogar ha ido mutando mucho en relación a esto, al dispositivo. Inicialmente, dialogar surge en el año 2012, hace 7 años aproximadamente, y en su momento ha tenido un espacio de padres, coordinado por propios padres que han pasado por el tratamiento. Hoy en día hemos decidido que la parte familiar sea trabajada por una analista, una psicóloga vincular, que trabaja específicamente con las familias, ¿sí? A veces con algún familiar significativo, algún familiar referente, a veces con una pareja, a veces con los hermanos. Trabaja ella específicamente con la familia.
Hoy en día ese es el espacio específico para trabajar con la familia. Jorge, ¿qué tipo de pacientes o de gente les llega a ustedes a la institución? ¿En qué sentido decís? ¿Son adolescentes, son jóvenes, son adultos? ¿Qué escala, digamos, tratan? ¿Tratan niños también? No, son todos mayores de edad. Hemos tenido pacientes entre 18, 19, 20 años hasta los 50, 55 años. Ese es más o menos el rango etario con el que hemos trabajado y con el que estamos trabajando actualmente. Todos con problemas de adicción a diferentes sustancias, digamos. No es que ustedes se dediquen solamente a digamos, puede ser adicto al alcohol, adicto a la cocaína, es decir, puede haber esa mezcla en los pacientes que ustedes atienden. Sí, claro, es siempre un mecanismo compulsivo a una sustancia. Hemos tenido también pacientes con ludopatía, por ejemplo, que si bien no es una sustancia, tenemos una impronta psicoanalítica nosotros. Freud lo que decía es que, bueno, la ludopatía es una de las adicciones más silenciosas, pero más efectivas, más eficaces. Nos han hecho consultas por cuestiones de videojuegos, cuestiones tecnológicas. Hemos recibido consultas de toda índole. Mayoritariamente el gran volumen de pacientes por adicción a una sustancia específicamente. Pero hemos recibido consultas por un mecanismo compulsivo que no necesariamente esté anudado a una sustancia también. Bien. ¿Y qué pasa, Jorge, cuando ustedes se dan cuenta que el paciente no puede seguir en la asistencia ambulatoria? ¿Tienen lugares de derivación? ¿Cómo lo trabajan eso? Sí, nuestro abordaje es en red, es en interdisciplina. Primero en una interdisciplina puertas adentro del equipo, y luego en contacto permanente con ya sea profesionales tratantes por fuera de los pacientes. No es excluyente que se atiendan con todos los profesionales de nuestro dispositivo. Hay veces que ya vienen con un psiquiatra por fuera, o que vienen con un psicólogo individual por fuera, o que la familia asiste a otro lugar. En ese sentido, trabajamos o le ofrecemos al paciente los espacios que podemos desde nuestro dispositivo, y mientras tanto estamos en contacto con los otros profesionales tratantes. A su vez, este abordaje en red posibilita de que podamos hacer derivaciones, de que también recibir derivaciones. Generalmente recibimos muchos pacientes externados de una internación, y muchas otras veces cuando nosotros en las admisiones vemos que es un caso que excede nuestras capacidades, derivamos ya sea a un hospital de día, a una internación, a diferentes lugares. Bien. Interesante, ¿no? Pensaba en esto, hay una continuidad, digamos, ¿tienen el tratamiento para todos es lo mismo, o tienen ciertos requisitos diferentes para diferentes tipos de pacientes? Bueno, en función de nuestro... Vos decías que trabajan mucho en equipo, y bueno, por ahí eso lo pueden, ¿no? Como manejar de diferentes estrategias, armar diferentes estrategias, ¿no? Te iba a decir que a propósito de nuestro marco teórico, nuestra concepción psicoanalítica de la adicción, nosotros atendemos a lo que llamamos el caso por caso. Es decir, que cada caso es singular, cada caso es único, y en ese sentido no somos como muy amigos de los tratamientos estándar, sino que intentamos ofrecerle casi artesanalmente al paciente, de acuerdo a su situación actual, el mejor tratamiento posible para ese momento. Entonces, es algo que revisamos constantemente en equipo, qué tipo de tratamiento sería el más adecuado para cada paciente y para cada momento del paciente. ¿Y tienen una regularidad en el tratamiento? Digamos, van una vez por semana, 2 veces por semana, eso lo van manejando ustedes, van viendo qué necesidad tiene el paciente de asistir al centro, ¿no? Sí, habitualmente intentamos que cada uno de los espacios tenga una frecuencia semanal, en líneas generales. Asisten, lo que funciona semanalmente son los grupos.
la terapia individual. La terapia familiar oscila entre la frecuencia semanal y cada 15 días, de acuerdo a las situaciones. Y la consulta con el psiquiatra generalmente es cada 15 días, cada un mes, de acuerdo a cómo vaya estando. Obviamente, si el caso amerita mucha más frecuencia, se atiende más veces, pero en líneas generales se mantiene esta frecuencia que te mencionaba. Sí. Y siempre atendiendo a la necesidad de cada uno, ¿no? Eso está buenísimo poder marcarlo también. Uh-huh. Es realmente, a veces es difícil por la cantidad de pacientes y porque, bueno, requiere realmente un trabajo exhaustivo, y el ir revisando, el ir evaluando, el ir tomando esas decisiones. Pero bueno, es un poco la idea del dispositivo y el espíritu que siempre ha tenido. Bueno, yo te tendría que preguntar algunos objetivos de dialogar. Ya empezaste a mencionar algunos, ¿no? Uh-huh. Esto de devolverle la palabra, quizá. Bueno, devolverle, se me escapó. Darle lugar a la palabra. Uh-huh. ¿Qué más se te ocurre? Mirá, lo primero que se me ocurre en primera instancia es esto. Que el paciente pueda poner palabras a un padecer, ¿no? Como gran objetivo. Después, obviamente, la idea es ir propiciando la autonomía del paciente, que vaya pudiendo conformar algún tipo de proyecto de vida, que vaya viendo sus vínculos, sus lazos, el trabajo, la familia, que vaya poco a poco pudiendo recomponer algo de esto, de que muchas veces termina destruido, estropeado, y bueno, también viendo lo que cada paciente pueda dar, ¿no? Muchas veces estos tipos de tratamientos suelen ser como muy idealistas y nosotros nos contentamos más con pequeños logros, pequeños avances que puedan, bueno, marcar un contraste entre la vida que venían llevando y la que se esperaría, muy entre comillas, que puedan ir teniendo. Porque, bueno, hay veces que uno se da cuenta de que el tóxico o la toxicomanía termina siendo un arreglo o una solución a algo que no venía andando del todo bien, ¿no? Solución ficticia, solución inmediata, pero bueno, solución al fin. Entonces, entender eso, no juzgar a ningún paciente, no tener una concepción moral del asunto, sino más bien ir entendiendo qué función cumple el tóxico en cada uno de estos sujetos, ¿no? ¿Qué significado tiene ese consumo compulsivo? Uh-huh. Bien, bueno, muy interesante. Muy interesante, sí. Vos, ¿dónde está ubicado Dialogar? ¿Tienen un lugar físico, digamos? Mirá, ¿O cómo se acerca, digamos, la gente a ustedes? Bueno, tenemos una página web que es dialogar.com.ar. Ajá. Es dialogar con dialogar con H sería. Sí, sí. También tiene una página de Facebook. Y actualmente trabajamos en red. No es que hay una sede específica, sino que cada uno de los profesionales atiende en su consultorio. Yo, por ejemplo, en mi caso coordino los grupos y tengo el consultorio ubicado en una dirección, el psiquiatra está en su propio consultorio, la psicóloga va a vincular lo mismo, los psicólogos individuales también. Y vamos rotando lo que son los lugares de admisión y los lugares de las reuniones de equipo. Porque bueno, actualmente hemos decidido que es el mejor modo de funcionamiento. Hasta el año pasado tuvimos una sede, trabajamos todos en el mismo lugar y a raíz de este año hemos tomado la decisión de trabajar así, en red, sin un lugar específico, sino fomentando un poco también esto de el posicionamiento activo y la movilidad del paciente. No tener todo en un mismo lugar, sino que el paciente mismo también, al ir a los diferentes estratos del tratamiento, también se vaya moviendo él, ¿no? Una forma de responsabilizarlo en su vida, ¿no? Uh-huh. Básicamente, Uh-huh. en su situación y en sus decisiones también. Exacto, exactamente. Devolverle la autonomía o de rearmar esa autonomía. Uh-huh. Sí, propiciar una autonomía y algo que esté un poco más cerca de, nosotros decimos de Eros, y no tan cerca de Tánatos, más cerca de la vida que de la muerte, ¿no? Claro. Como una solución, como decías, ficticia, bueno, podemos agregar solución mortífera también, ¿no? Sí. Una solución que daña
y que la persona no da cuenta hasta que nos encuentra quizá de nuevo con esa función de la sustancia, ese significado, por qué cayó en su vida ese tipo de situación también. Está bueno abrir al diálogo, justamente. Sí, y a propósito de lo que decís también, de implicarlo en esto que le pasa, ¿no? De que no es culpable, pero sí responsable, tanto el sujeto como su familia, de esta sintomatología, de este malestar, de este padecimiento. Entonces, a partir de que el sujeto puede implicarse, preguntarse qué tiene que ver él en esto que le está pasando, bueno, ahí se puede responsabilizar, se puede hacer cargo de su tratamiento y de su malestar. Bien. Vamos a un cortecito, ¿te Vamos parece? a ir a una pausa. Dale. Sí, me quedé con algunas preguntas. Bueno, ahora cuando volvemos de la pausa, Jorge, lo comentamos. Dale. Decimos los mails, la forma de conectarse con el programa. WhatsApp de la radio 221-669-4472. También puedes seguir nuestra página de Facebook e Instagram, Mejor Prevenir Radio. Y también podés escuchar este programa nuevamente en nuestro canal de YouTube, Mejor Prevenir Radio, a partir del fin de semana. Quédate ahí. Blicker Trend Machine. Indumentaria femenina y masculina. Encontrá la nueva temporada de ONA Science y muchas cosas más. Blicker Trend Machine. Visítanos en calle 14 entre Cantilo y 472 Citibel. Y continuamos con Mejor Prevenir por Radio La Plata FM 90.9. Y como te habíamos anunciado al principio, teníamos algo muy lindo que contarte y ahora ya llegó el momento, porque Jorge, que nos está acompañando aquí para contarnos acerca de dialogar, también ha sido partícipe de esto, así que estamos 3 de los varios que han participado de este libro, que con Juan contamos algo, tiramos una data hace un mes atrás más o menos. Sí, creo que sí, habíamos dicho algo del libro. Estamos hablando del libro Teoría y Clínica en el Tratamiento de las Adicciones, que muy prontito ya va a salir a la luz. Ya lo tenemos en nuestras manos, por suerte, y estamos organizando aquel día de la presentación, donde van a estar, por supuesto, invitados todos. Teoría y Clínica es un libro muy especial, porque no solo reunió a expertos o profesionales de muchos años acá de La Plata, justamente, en adicciones, sino también que tiene el condimento especial que va dedicado, es en parte un gran homenaje a un amigo y colega que iba a participar y que participó, porque estuvo presente. Estoy hablando de Patricio Baqueta, que bueno, nos dejó poquito antes del lanzamiento de este libro, pero dejó sus letras, por suerte, dejó parte del capítulo que quería publicar. Así que estamos muy emocionados y contentos de poder concretarlo y poder dedicárselo también. Así que bueno, acá está Juan y Jorge, ambos han participado de este libro, así que me gustaría escuchar, a ver qué piensan ustedes, que ya lo tienen ahí, ya es concreto, lo tienen en sus manos. Sí, fue una sorpresa que nos trajo hoy Marina con el libro acá en nuestras manos. No, muy linda experiencia esta de aportar de diferentes lugares sobre el tema de las adicciones. A mí me toca un capítulo que tiene que ver con el alcohol en los jóvenes, pero hay distintos autores con distintos artículos. Incluso está el doctor Juan Alberto Yaría, maestro en este tema, con 2 artículos muy lindos. Así que la gente, cuando tenga la oportunidad de conseguir el libro, lo va a saber aprovechar. Jorge. Bueno, renuevo el agradecimiento en este caso, Melina, porque bueno, realmente ha sido o es o configura todo un acto, todo un acontecimiento, todo un homenaje hacia Patricio. Patricio participó y dejó su huella en dialogar, como bueno, la ha dejado desde lo clínico enormemente y desde lo personal, ¿no? Y en ese sentido el libro en sí mismo representa, yo un poco lo menciono en el prólogo, esto de ponerle letra al dolor, ¿no? Que es un acontecimiento doloroso, triste, al cual, bueno,
pudimos hacer algo con eso, enaltecer en algún punto o darle la legitimidad que merecía Pato, que un escritor de lujo, un pensador de lujo, y que es realmente un honor ser parte de una publicación que lo lleve a él como homenajeado. Así que más que contento y más que emocionado. Y a la espera de ese día de la presentación, que también va a ser un día muy lindo. Va a ser muy lindo el encuentro de todos los autores y también con esta consigna, ¿no? De que sea un lindo homenaje también para él. Bueno, cortamos acá un poquito antes de que me ponga a llorar, ¿eh? Seguimos con Jorge con Dialogar. Con Dialogar. Dale, tenías ya, muchas ya preguntas. hablaremos, tenemos tiempo para chusmear un poquito más del libro. Así es. Sí, Jorge, te iba a preguntar, estábamos hablando ahora cuando estaba la pausa, ustedes arrancaron en el 2012, ¿cómo ven ahora desde lo que está pasando con el tema del consumo, ¿no? Si ha cambiado, si ha aumentado, ¿cómo estamos? ¿Cómo ves esto en la ciudad de La Plata? Bueno, lamentablemente las cifras han ido en aumento, tanto a nivel regional como a nivel nacional. El consumo ha incrementado. La situación económica ha hecho de que, bueno, muchas veces las ofertas de tratamiento estén desbordadas, no den abasto. Y en ese sentido es imposible, digamos, no leer el síntoma en función de la época. Digamos, estamos en un sistema, en una sociedad que justamente se llama de consumo y que lleva a un ritmo vertiginoso donde hay casi un imperativo de consumir, no solo sustancias, sino de consumir todo lo que se pueda consumir para pertenecer, para ser. Y el toxicómano no escapa a esta lógica, sino que por el contrario podríamos decir que es el que mejor la entiende y el que mejor la obedece, y el que más adaptado está a una sociedad de consumo. En ese sentido, los pronósticos no son alentadores, sino por el contrario, creemos que va a seguir en incremento, y bueno, de allí la importancia de estos dispositivos que absorban toda esta demanda que está aconteciendo. Sí, yo acá muchas veces hemos mencionado en el programa de que lejos está el aparecer algún proyecto preventivo, especialmente desde el lado del Estado, ¿no? Porque se ha puesto mucho, o se hace mucho hincapié en el narcotráfico, en todo lo que es lo represivo en relación a la droga, algunos dispositivos de tratamiento, pero en lo preventivo es como que estamos en deuda, yo creo que hace muchos años, y me parece que en la medida que no se haga algo a nivel de prevención, vamos a seguir sufriendo esto que vos decís, ¿no? El aumento y la convivencia con la droga cada vez más. Sí, es casi una lucha de muy en desventaja, porque bueno, las pocas instituciones que hay intentan hacer algo frente a una realidad enormemente mayor, y lamentablemente la situación actual también hace que haya muchas personas que no puedan contar con una asistencia, o que cuenten con asistencias deficitarias, si se quiere, y el contexto termina siendo más desalentador, más perjudicial que a veces que la misma patología, ¿no? Exacto, sí. Y también en el tratamiento se hace difícil, porque cuando uno no tiene en el contexto social también una ayuda, una estructura que pueda acompañar el tratamiento de la persona, ¿cuántas veces se vuelve a consumir, ¿no? O sea, se sale, se entra, se sale. Claro. Es una constante en los que hacemos asistencia en adicciones. Por eso es tan importante el abordaje a las familias, ¿no? Ese primer núcleo o el más cercano, que justamente, ¿no? A veces en un tratamiento uno aborda determinadas cuestiones que cuando vuelve esa persona a la casa cae. Y todo lo elaborado por ese paciente choca o hace crisis en función de las dinámicas familiares de años, y
Por eso es muy importante ese trabajo también, ¿no? A nivel social más macro y también a nivel más chiquito, y las escuelas también, como siempre hemos hablado, ¿no? De capacitación en las maestras. La capacitación es fundamental, sí, cosa que no se está haciendo, te diría, prácticamente nada, salvo excepciones, ¿no? Pero pasa eso. Sí, a veces esperan que el caso sea muy, muy grave para poder intervenir, cuando ya las papas queman. A último momento, ¿no? Todo, la urgencia, digamos, hay que actuar en la urgencia. La otra pregunta, Jorge, tiene que ver con los costos del tratamiento de ustedes, digamos, ¿cómo es el tema? Bueno, justo cuando decías costos, para nosotros, subjetivamente, el hecho del pago no es algo menor, no en el sentido de economía en cuanto a dinero, sino en cuanto a economía psíquica. La idea del pago en un tratamiento es lo que nosotros llamamos que el sujeto pueda, en palabras psicoanalíticas, ceder algo del goce, es decir, renunciar a algo de esto que le está haciendo mal y ser capaz de pagar, de hacerse cargo de esto que le está pasando. Y en ese sentido, el dinero vendría a ser como una manera simbólica de pagar o de dejar de gozar de una cosa para poder convertirla en otra. Psicoanalíticamente el pago es algo fundamental. En ese sentido, nuestro tratamiento es un tratamiento que trabaja de manera particular, no trabajamos con obras sociales, entonces cada uno de los espacios, de los profesionales, tiene un honorario establecido. Es parte de la evaluación en las admisiones, a ver cuáles son las posibilidades de cada una de las familias. Es algo a tener en cuenta, mucho más en la situación actual, pero siempre aclaramos que es un tratamiento que se paga de manera particular. Muchas veces con el tiempo los pacientes terminan hasta reconociendo de que si sacan cuentas de lo que han gastado consumiendo es tremendamente inferior lo que sale un tratamiento a lo que han sido capaces de consumir, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos del pago. Sí, sí. El pago y el tiempo, ¿no? Otro significante que queda dando vuelta ahí. Cuando uno le dice, bueno, es X tiempo aproximado según cada caso, ¿no? Pero hay una especie de estimativo, 6 meses, 1 año, no sé. ¿Tanto? Y si te pones a pensar todos los años que estuviste consumiendo y todos los deterioros que tenés, es mínimo. Hasta 3 años de tratamiento podríamos decir que es poco si toda una vida te estuviste haciendo daño. Pero también eso juega un papel importante, el tiempo. Sí, es otro de los factores y también es otra de las preguntas recurrentes. En ese sentido nosotros no hablamos de tiempos cronológicos, tiempos calendario, sino tiempos lógicos. Y eso tiene que ver con el tiempo singular y subjetivo de cada tratamiento, de cada terapéutica. Va a tener que ver con la evolución, con el avance, con las rectificaciones subjetivas de cada paciente, eso. Y me quedé pensando, perdón, vuelvo a un tema de hace 10 minutos atrás. Sí. Esto del consumismo que decías, qué importante, porque hay tanto consumismo invisibilizado, está tan naturalizado sábado de series, ¿no? Para no decir ninguna marca. Serie compulsivo y el exceso, o los videojuegos también. Es casi normal que hoy se juegue en exceso. O con la comida no saludable, estamos tan acostumbrados a comer porquería y es normal también. O, por ejemplo, también naturalizar el consumo de psicofármacos, ¿no? Quien para dormir necesita sí o sí X cosa, pero condena al adicto por otro tipo de sustancias, ¿no? Es como estamos tan enceguecidos en muchos puntos. Me haces acordar a un comentario que me había quedado en el tintero en relación a esto, de que justamente estamos hablando de adicciones, pero hay usos que no terminan configurando una adicción, pero terminan siendo también usos a veces abusivos de una sustancia o de un recurso tecnológico o de un bien material, que bueno, muchas veces se echa a mano como sociedad ante situaciones de tanto malestar, ¿no? Freud hablaba del quitapenas o de estos recursos que están a mano frente a situaciones de tanto malestar, sin la necesidad de llegar
a un consumo de alguna droga. Muchas veces hay paliativos, hay anestésicos que intentan atenuar un poco el malestar, desde consumir compulsivamente una serie o pastillas para dormir, analgésicos. Bueno, somos hasta uno de los países que lidera los rankings mundiales de consumo de este tipo de sustancias, ¿no? Y si yo te dijera, bueno, a lo largo de la entrevista has definido en varias ocasiones lo que es la adicción, pero ¿cómo lo podrías enmarcar? Teóricamente decís, bueno, podríamos decir, digamos que es una solución de compromiso, un arreglo, un recurso a veces de un sujeto que padece, que tiene dolor, que tiene una historia difícil muchas veces, que intenta lograr algo a través del tóxico, ¿no? A veces puede ser tapar algo, a veces puede ser establecer un corte con una relación, establecer una distancia con su madre, con su familia, tapar un dolor. Tiene como muchas funciones, pero generalmente es el echar mano a un recurso instantáneo, claro, que pueda, entre comillas, resolver o solucionar esto que le está pasando. Mediante una satisfacción inmediata también, ¿no? Decías instantáneo, pensaba en eso, en la inmediatez de resolver todo ya, que en realidad no estás resolviendo nada. ¿Y la familia qué onda? Porque hoy contabas esto de la importancia del hacerse cargo, ¿no? ¿Cuesta un poquito que la familia logre hacerse cargo de esa situación o lo descartan todo en él es el problemático? ¿Qué van viendo ustedes en general? Y la familia muchas veces termina siendo más costosa, más dificultosa que el propio paciente. Incluso muchas veces rápidamente el paciente empieza a progresar, empieza a modificar algunas cosas, lo que nosotros le llamamos un cambio de posición subjetiva, y paradojalmente nos encontramos con que no siempre la familia acompaña esto. Tiene que ver también con el lugar que muchas veces ocupan estos sujetos en el entramado familiar, como emergente o como quien denuncia una situación, y es realmente difícil trabajar con las familias. Una frase que nosotros siempre decimos es: son los primeros en verlo, pero los últimos en reconocerlo, ¿no? Siempre lo han tenido frente a sus ojos, frente a sus narices, y son los últimos en poder reconocer y asumir que está pasando algo, ¿no? También le solemos explicar a las familias de que no es se me abolló el auto, arréglenmelo, lo dejo en el taller y lo vengo a buscar cuando termine, sino que bueno, tienen que ser parte de ese arreglo, porque también han sido parte de esa destrucción, ¿no? Cuesta, es difícil, porque rompe todos los esquemas pensar de que quizás inconscientemente esté cumpliendo una función, un hijo enfermo, pero bueno, la idea es poder visibilizar estas cuestiones para poder trabajarlas, ¿no? Hay que romper con la negación, ¿no?, que trae la familia, porque si bien decimos, bueno, no es la culpable de todo, hay ahí una negación muy grande, vos lo dijiste bien, en la destrucción, que también tiene que ver, y que muchas veces es en función de poder seguir la familia funcionando, ¿no?, con este chivo expiatorio de alguna manera, que paga los platos rotos. Por eso a veces en el discurso de los familiares aparece de que son una familia disfuncional, y en verdad no, han sido una familia muy funcional a sostener un síntoma, a sostener algo del lado de la patología. Entonces muchas veces se ve que cuando se empiezan a generar movimientos también se generan a veces rupturas, distanciamientos o encontrarse desde otros lugares, y eso también hay que estar preparado para acompañarlo. Sí, sí. Jorge, ¿trabajan ustedes con lo que se llama los daños, digamos, no me sale la palabra ahora? Reducción de riesgos reducción y daños. de daños. Ahí está, reducción. Gracias, May. No, por favor. Sí, ese es nuestro modo de trabajar. No apuntamos de entrada a un consumo cero,
sino que vamos intentando progresivamente que el sujeto vaya reduciendo daños, como le decimos en la jerga. No se trata de ir reemplazando una sustancia por otra, sino de ir gradualmente disminuyendo las frecuencias, la cantidad, los usos, los días en los que van utilizando el tóxico, de una manera progresiva. Obviamente, si vemos de que es algo que no tiene margen de maniobra, ahí sí se le avisa al paciente de que, bueno, hasta ahí ha llegado el límite y que si el paciente decide seguir consumiendo, estaría en riesgo su vida o estaría en riesgo su salud. En esos casos por ahí de suma gravedad, sí, se le aconseja que no consuma más. Pero en líneas generales se trabaja con la reducción de daños. Y observan que hay quizá menos resistencia cuando uno va diciendo esto de la gradualidad en comparación al nunca más o no tenés que consumir nada. Es como más fácil de asimilar quizá eso. Y es más amigable para el paciente. Y te repito, también depende del caso por caso. Hay pacientes que se intenta con un ambulatorio y con este esquema, y si no funciona, se apela, sí, a una internación, a una desintoxicación, porque es necesaria. Por eso es un dispositivo que no trabaja con cualquier tipo de paciente, sino con los que pueden, digamos, ser adherentes a este tipo de tratamiento. Pero sí, a priori, parece ser algo por ahí más fácil, entre comillas, que el cortar de raíz. Claro. Muy bien. Interesante la postura. Sí, muy interesante, porque estamos viendo, hay que decirle a Jorge que acá tuvimos diferentes invitados con diferentes modelos de tratamiento, ¿no? Indudablemente que el modelo que ustedes llevan adelante es bien psicoanalítico. ¿Hay discusiones en el equipo? Digamos, ¿se ponen a veces en desacuerdo de una cosa, de otra? ¿Cómo lo solucionan eso? Sí. ¿O hay uno que tiene la voz cantante y dice...? No, intentamos como equipo ser horizontales, democráticos, justamente, ¿no? Sería una paradoja que no dialoguemos entre nosotros, que no significa que muchas veces no suceda, porque es un esfuerzo realmente, pero es la apuesta, a dialogar, a intercambiar, a construir desde las diferencias, porque bueno, cada paciente es distinto y cada profesional también, cada cual tiene su recorrido, tiene sus puntos de vista, tiene sus momentos. Entonces intentamos intercambiar y llegar a acuerdos, pero bueno, a veces se puede y a veces no. Puertas adentro del dispositivo somos muy honestos, muy críticos. Todos los que trabajamos lo hacemos a conciencia, y bueno, eso a veces lleva de que haya diferencias y haya que, bueno, a veces que ceder, a veces que aprender del otro, o aprender incluso de los pacientes mismos, ¿no? Intentamos ser muy abiertos en ese sentido y no cerrarnos en una postura, sino que sea algo dinámico, que bueno, que nos vaya llevando a la evolución también a nosotros como profesionales. Muy bien. Sí, que me parece, como decía, sería incoherente, ¿no? Tener una fachada, un título y del otro lado hacer otra cosa. Que hay instituciones así, pero me parece lo más coherente, ¿no? El aprender todo el tiempo, enriquecerse entre todos y también los pacientes, lo que dijiste, súper valioso eso también. No cerrarse en el yo soy el que sé, el que tengo la posta. No, nada que ver con eso, ¿no? Justamente lo que por ahí marca la diferencia del psicoanálisis es el lugar donde está el saber. El psicoanálisis sostiene que el saber sobre su padecimiento lo tiene el paciente, ¿no? Entonces, el analista, el terapeuta, es quien puede ir orientando al sujeto para que encuentre ese saber y pueda hacer algo con eso. Pero no somos amigos de sentarnos en el sillón del saber, sino por el contrario, en barrarnos, desentendernos de eso y explicarle al paciente de que bueno, es un proceso de ellos, acompañado por profesionales, pero que es como un propio hallazgo acerca de este saber, de esta verdad, entre comillas, que le va balizando el síntoma. Muy bien. Bueno, estamos llegando ya al final del programa.
vamos a reiterar que para comunicarse con ustedes es a través de la página que era, repetimos, es dialogar.com.ar. Tenemos una fanpage. Y después, bueno, nuestros números de teléfono, que si quieren después los podemos dejar, no sé si quieren que los digamos. Sí, si vos querés, Sí, cómo no. Mi contacto es para las consultas de dialogar es 221-400-6072. Y si no, mi mail es tangajorge@gmail.com. Puede ser una vía de contacto con nuestro dispositivo. Bárbaro. Bien, perfecto. Algo que quieras que quedara en el tintero, Jorge, en este minuto que nos queda, que por ahí ¿Algún mensaje que quieras dar? no te hemos preguntado. Claro, algo que quieras hacer difusión y que no nos haya salido en esta charla. No, bueno, pues quizás de la prevención, de que nosotros también nos acercamos a instituciones a dar charlas, muchas veces a clubes. Nos parece una pata muy interesante la preventiva, y el hecho de poder acercarse a instalar algo de esto en alguna institución, en algún barrio, en algún colegio, nosotros también es algo que solemos realizar y que nos parece también interesante. Bárbaro. Sí, fundamental, sí. Bueno, así que, Jorge, te vamos a leer en el libro, a la gente... cuando Hermoso hagamos capítulo, me adelanto. La hermoso presentación, ahí te van a poder ver y van a poder después conseguir el libro y leerlo, ¿no? Uh-huh. Así que te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy. Nos hemos informado bastante de no lo conocía, sinceramente. Cuando Meli me cuenta de dialogar, digo, vamos a traerlo para conocer, porque no es muy poca, como vos dijiste, la gente que trabaja en adicciones en la región, y generalmente tratamos de vincularnos y de conocernos, ¿no? Y que la gente que tiene alguna problemática sepa que hay un montón de espacios y un montón de ofertas y formas de llevar adelante un tratamiento. Así que ojalá alguien que esté escuchando y lo necesite se pueda acercar y pedir ayuda. Muy bien. Bueno, Meli, nos despedimos hasta la semana que viene. Le mando un saludo a la gente de Dialogar, que seguro nos va a estar escuchando. Sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Muy bien. Hasta la Y próxima. saludamos a nuestro operador de por lujo, favor, Guillermo de por Almada, favor. que siempre nos hace pata Con para que todo. esto salga Sí, bien. así Salga es. bien. Hasta la próxima.